que básicamente se ubica en dos campos, que sería la subcutánea, pero hay muchos casos donde se ven de manera sistémica. Entonces la podemos tener representadas en ambos grupos, como puede suceder en varias de las micosis que hemos visto. Pero para manera didáctica, pues las tratamos de centrar en la parte más relevante, que en este caso serían las enfermedades subcutáneas. Esta blastomicosis es una micosis de curso subagudo o crónico, como son la mayoría de las enfermedades subcutáneas. La produce un hongo dimórfico y en este caso la lesión es una lesión granulomatosa supurativa. No es una lesión característica de blastomicosis, ya que las granulomatosas supurativas las presentan cualquiera de las versiones subcutáneas. Micetoma, esporotricosis, básicamente son los que llegan a presentarlo, pero básicamente esta enfermedad tiene la particularidad de que puede avanzar a tejidos profundos y generar lesiones incluso en huesos y trascender de pasar de la parte sistémica y expresarse o visualizarse en la forma, de manera secundaria en la piel. Entonces, esta enfermedad de alguna manera se ha denominado porque está ubicada en una zona muy característica del continente americano. Es una enfermedad netamente de América, sobre todo del norte de América, y se le ha denominado blastomicosis norteamericana, enfermedad de Gilchrist, que fue el que describió la enfermedad, y enfermedad de Chicago por la zona en donde Gilchrist hace los estudios sobre esta patología y al final de cuentas hace la descripción del agente causal. El agente causal, la forma asexual, es Blastomyces dermatitidis. No hay otra especie, no hay otra variedad. Y básicamente se sabe que la forma teleomórfica es un ascomiceto. Como les mencionamos, la distribución básicamente se centra en América. Hay algunos reportes que dicen que encontraron algún caso en África, pero no está claramente documentado. Algunos dicen que fue más bien un proceso de migración de América hacia África, pero bueno, se lo pueden encontrar reportado en algunos casos presentes, pero realmente la cantidad de casos importantes está en el noreste de los Estados Unidos y Canadá. Y obviamente hay una gran cantidad de individuos, sobre todo se ha visto en personas migrantes, donde precisamente esta enfermedad está en zonas de cultivo, pero con la característica de estas zonas que conviven o comparten áreas áridas, muy salinas, de alguna manera de flora más de tipo cactáceas, y que finalmente son parte de la razón de la contaminación, recordando que las enfermedades subcutáneas se transmiten o más bien se introducen a partir de traumatismos. La mayor susceptibilidad se ha encontrado entre los 20 y 50 años y se ha visto que en el caso de negros y caucásicos hay una mayor cantidad de individuos afectados. ¿Qué ocupación es la que se relaciona? Trabajadores del área rural, campesinos y agricultores que básicamente están en estas zonas de cultivo. Es un organismo que se adquiere básicamente por inhalación, sin embargo, hay infecciones primarias que se adquieren por traumatismo. La forma por inhalación es la que se puede presentar de manera secundaria, lesiones en piel, y estas lesiones en piel tienden a ser granulomatosas, supurativas, lo cual es una característica de las patologías subcutáneas. Este hongo vive en el medio ambiente, no se tiene con claridad exactamente en qué nicho se alberga, sin embargo se relaciona con suelos ácidos, donde hay una gran cantidad de detritus vegetales, y relacionado donde hay un clima templado, donde principalmente permanece de manera endémica. El Blastomyces afecta de manera importante también animales relacionados con el humano. Por ejemplo, se ha visto casos de perros, casos de gatos, donde hay aparición de blastomicosis y a partir de ellas el humano aparentemente la puede contraer, aunque ahí se debate un poco la forma de transmisión.
ya que se considera que es más bien una forma geofílica, o sea, que viene de la tierra y no zoofílica. Cuando se llegan a presentar las infecciones cutáneas primarias, ya como mencionamos, pues tienen que ver con un traumatismo, que generalmente son algún elemento punzocortante, que pueden ser espinas, pero también se ha visto que son rastrojo, que es este material una vez que se colectan los pastos y que se seca, se vuelve altamente punzocortante. Las distribuciones de forma clínica son primaria. Esta distribución la estamos viendo ahorita en cuanto a que puede entrar por vía inhalación pulmonar. Muchos de ellas cursan sin síntomas y cuando hay síntomas estos pueden tener 3 grados, que es leve, moderado y grave. Y a partir de la forma pulmonar se puede diseminar a diferentes zonas del organismo de manera aguda y de manera crónica. Se pueden tener ambas presentaciones, lo cual es importante tenerlo en cuenta porque una de esas presentaciones es que de manera secundaria haya la presentación de la forma cutánea, lo cual en un momento dado, pues bueno, sí es importante diferenciar porque en uno de estos casos, bueno, pues podríamos tener una serie de lesiones pulmonares que pudieran estar generando la liberación del organismo a partir del aparato circulatorio y su distribución en la piel. Estas son, curiosamente, de blastomisis no encuentran muchas imágenes de casos clínicos, porque cuando las hay, llegan a ser radiografías. Y las radiografías de alguna manera no son concluyentes, ya que un daño pulmonar, pues hay que establecer el agente etiológico. Este es un caso de la parte de Chicago, donde un paciente desarrolla en la nariz lo que sería la blastomicosis, una forma degenerativa donde se ve incluso un cierre parcial de las fosas nasales y después este mismo paciente tiene un daño severo en la lengua que se considera, ya después del estudio y del análisis, se consideró que este paciente con algún elemento que comió se punzó la lengua y se la contaminó con blastomices. Y el blastomices fue creciendo en la lengua, en la base del paladar y de ahí se fue a las fosas nasales. Normalmente cuando hay esta restricción o problema de apnea por parte del paciente, bueno, se manda a hacer una placa radiográfica y aquí lo importante es ver la serie de lesiones que pueden aparecer en el pulmón. En el caso de blastomices se considera que se hacen esto que se llaman hilos de la zona donde se bifurcan los bronquiolos y a partir de ahí se van generando hilos blanquecinos. Ahí recordemos que las zonas grisáceas representan la presencia de oxígeno y las zonas blanquecinas, que en este caso, bueno, las grisáceas se le llaman radiolúcidas y las blanquecinas radiopacas para fines de interpretación radiográfica. Bueno, donde están las radiopacas significa que ahí hay o líquido o hay un sólido. Y entonces es lo que se empieza a ver, ¿no? Entonces, estos son lo que llaman los reforzamientos de la zona iliar, que es precisamente donde la rama del bronquio genera varios bronquiolos y a partir de ahí se conecta con los alveolos. Pero este tipo de lesión no es característica de blastomicosis. Entonces simplemente nos da idea de que hay un daño, pero tenemos que ahondar en el diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el diagnóstico? Bueno, vamos a utilizar el hidróxido de potasio en el caso, por ejemplo, de que sea proveniente de daños de piel o en este caso de fosas nasales, incluso de la lengua. Y vamos a tratar de visualizar si es factible ver algunas de las estructuras clásicas. En este caso, la estructura clásica de blastomices, dermatitidis, es una levadura cuya gemación tiene una base ancha. Generalmente las gemaciones de Cándida, Cryptococcus, Rhodotorula e incluso la de Malassezia, la base de unión de donde sale la blastoconidia o la gema
es angosta. Y esa es una de las características para poder diferenciar incluso con la formación de tubo germinativo. En este caso, como un caso excepcional, la base de unión con la blastoconidia es una base ancha. Y eso es lo que tenemos que buscar en la presentación de las preparaciones microscópicas. Y aquí tenemos una ilustración precisamente de estas formas. Recordemos que Blastomyces es dimórfico. Puede formar filamentos o puede estar en forma levaduriforme, y a esto se refiere la base ancha, que es la forma parasitaria, ¿no? Y la cual, bueno, suele ser la característica principal de la levadura. Y aquí tenemos una preparación donde vemos la formación de las blastoconidias, y aquí lo que estamos viendo es que puede existir la unión consecutiva de blastoconidias, que ustedes recordarán, esto se le llama pseudomicelios. Hay 3 levaduras de importancia médica que pueden formar pseudomicelios. Uno es Blastomyces, el otro es Cándida y el otro es Cryptococcus. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es esta forma. Para nosotros, para la cultura mesoamericana, esta forma nosotros la relacionamos con el instrumento que se utiliza para drenar el maguey para hacer el aguamiel o sacar el aguamiel y de ahí hacer el pulque. Esto es lo que llamamos guajes, ¿no? El guaje es una forma redondeada y la punta, ¿sí?, de base ancha con la punta en pico. Entonces, esa es la forma característica de Blastomyces dermatitidis. Si lo vamos a cultivar, lo vamos a poder hacer en Dextrosa saburo. Generalmente es un hongo que puede crecer a 25-30 grados, la forma filamentosa. Recordamos que tradicionalmente la temperatura de formas filamentosas es 25 grados en Dextrosa saburo, y en este caso sí podemos utilizar un inhibidor de hongos ambientales, lo cual nos va a permitir, bueno, no tener tantos contaminantes a la hora de hacer el cultivo. Las colonias filamentosas son grandes, de color blanquecinas a tonalidades amarillentas, y se llega a apreciar el crecimiento de una estructura que es característica de Blastomyces, de la colonia de Blastomyces, de la colonia filamentosa de Blastomyces, que es el coremio. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en Streptomyces, para Streptomyces, en Sporotrix, teníamos una colonia característica que formaba unas estructuras que se llamaban cinemas, que eran micelios paralelos. En el caso de Blastomyces, lo que tenemos es la formación de coremios. Y ahorita les voy a poner una imagen para que vean qué es un coremio. Y básicamente sabemos que estos hongos son hialinos, ¿sí? Y que las estructuras de reproducción de estos hongos generalmente generan microconidias en forma de pera, y que estas microconidias piriformes se denominan aleuroconidios. Y aquí recordamos que hay 2 hongos en donde nombramos a la estructura piriforme como aleurio o aleuria o aleurioconidio, que es el tricofitón, el género tricofitón, y el otro es Blastomyces. Ahí donde hablamos de estas estructuras de microconidios piriformes y le llamamos aleurias o aleurioconidios. Y este es un crecimiento en tubo de la colonia de Blastomyces, y lo que están viendo que sobresale de manera aérea es lo que denominamos coremio. ¿Sí? Es una estructura muy caprichosa que hace la colonia de Blastomyces y que la vuelve característica en su crecimiento. Entonces, si nosotros vemos esta forma característica de coremio, pues podemos estar dando casi por hecho que estamos trabajando con un Blastomyces dermatitidis. Ya si quieren cultivar la forma levaduriforme para ver si están desarrollándose las levaduras con blastoconidios de base ancha, pues bueno, entonces lo hacen en agar sangre o en agar chocolate 37 grados, y vamos a ver precisamente estas colonias levaduriformes, cremosas y que tienden a ser amarillentes. Básicamente en el laboratorio
una vez que hacemos la diferenciación de la base ancha y de la formación de coremios, pues teóricamente ya estamos en el diagnóstico confirmatorio. Sin embargo, se ha intentado hacer pruebas de intradermoreacción en el paciente para ver si hay proceso de infección en este, pero vuelve a ser lo mismo que vimos en Sporotrix con la esporotricina M, que el producto de la reacción es una hipersensibilidad tardía 4 y que básicamente lo que estamos evaluando es que en algún momento dado el paciente tuvo contacto con el hongo, pero que no significa que esté infectado en la actualidad. Entonces estas pruebas pues han dejado de utilizarse porque no son contundentes para el resultado de positividad de la enfermedad. Se busca en el caso del paciente, se puede buscar anticuerpos circulantes y se hacen las mismas pruebas que ya habíamos mencionado, que es la doble inmunodifusión, la contrainmunoelectroforesis, la inmunofluorescencia indirecta y la fijación del complemento. Dentro de estas pruebas, básicamente no hay ninguna comercial. Solamente hay una comercial que trabaja el diagnóstico de blastomices y es la doble inmunodifusión, y esta prueba solamente se hace en Japón. ¿Sí? En Japón tienen la prueba para lo que sería Sporotrix Schenki, blastomices, dermatitis e histoplasma capsulato. Pero esa prueba no se vende mundialmente, nada más se vende en esta zona de Japón. En el caso de hacer citología o histopatología, de acuerdo, por ejemplo, en el paciente que visualizamos del daño en nariz, lengua, pues se recurrió a hacer una biopsia para tratar de ver el agente causal o si estas lesiones tenían que ver con la presencia de algún proceso tumoral, lo cual, bueno, se confirmó la presencia de levaduras de base ancha que estaban parasitando el tejido y que, bueno, básicamente nos dieron el diagnóstico contundente. Ahora, en estas reacciones histopatológicas tenemos que tener en cuenta que hay las generales, que es el hematoxilina y eosina, y tenemos también una general que es el ácido periódico de Schiff, que básicamente lo que hace es teñir los carbohidratos de la pared, en el caso de los hongos en general, pero también tiñe las cápsulas en el caso particular de Cryptococcus. Y para el caso específico de hongos, las tinciones básicas que se utilizan para, de manera concluyente, saber que hay un hongo ahí, son las tinciones derivadas de la plata, que son las que se llaman tinciones argénticas. Los hongos tienen la particularidad de captar, de absorber los metales. Básicamente se ha visto que son muy buenos para absorber plata. Y también otro que ya lo vimos en Malasia, se absorben el selenio. En ambos casos la plata y el selenio les resultan tóxicos, pero para nosotros son importantes porque esa retención de la plata hace que sea una manera de identificación del hongo, ya que este hongo se va a ver en una tonalidad de café ocre a negro, dependiendo la cantidad de plata que capte el hongo. Y los que desarrollaron estas técnicas inicialmente fue Gomori y Grocott, y ahora la técnica ya como tal la encuentran en los manuales de procedimiento histopatológico para micología y es se denomina GMS, que es Gomori metamina plata, que es la técnica específica para identificación de hongos. El tratamiento básicamente es anfotericina y traconazol, pero aquí tenemos que ver que es muy importante la valoración del metabolismo del paciente, que tenga bien su estado, su aparato renal, su sistema hepático, que no esté dañado su aparato gastrointestinal, y entonces va cambiando los tratamientos que se pueden aplicar para estos pacientes. En la biblioteca de Campo 1 hay un libro que relata diferentes alternativas de tratamiento para diferentes micosis. Eso lo pueden revisar si quieren ver la complejidad que puede tomar el tratamiento antimicótico, ya que los tratamientos antimicóticos son dosis-efecto. Se empiezan a aplicar y si no se ve una disminución, sobre todo en estos tipos de
de microorganismos cuyo antígeno está circulando, si no se ve una disminución en el antígeno circulante o una disminución en el título de anticuerpos, entonces se cambia inmediatamente el antimicótico. Y por eso las terapias antimicóticas son personalizadas. No podemos generalizar una terapia antimicótica. La única generalización que se ha hecho es cuando estamos trabajando con micosis superficiales, porque ahí se hacen tratamientos muy generales. Pero ya en tratamientos sistémicos, la decisión siempre es personalizada. Muy bien. Vamos a pasar a la otra enfermedad. Y es la cromoblastomicosis. Esta enfermedad básicamente se le ha denominado la enfermedad de los hongos negros. Y ustedes recordarán que los hongos negros los agrupamos y los denominamos como feo y fomicosis. Todos los que tienen micelio hialino los denominamos como hialoifomicetos. Entonces, los feoifomicetos, donde está la enfermedad cromoblastomicosis, y esta enfermedad que es causada por diferentes tipos de hongos negros, tiene la característica de, bueno, primero que es una micosis subcutánea. Como verán, la palabra crónico es repetitivo, porque son enfermedades de larga duración, cuyas lesiones se vuelven deformantes. Y esta serie de hongos que trabajan dañando estos son dematiaceos, y ahí acordamos la denominación del hongo negro. Es dematiazo fuliginoso o melánico o hongo negro. En la biblioteca del campo 1 hay una enciclopedia de hongos negros. Los hongos negros son más importantes para el medio ambiente que para infecciones en humanos. Pero cuando estos caen en humanos, pues bueno, causan daños tan importantes como la cromoblastomicosis. Y en esto, bueno, lo importante es que forman nódulos cutáneos, no sé a quién les recordarán, pueden ser verrugosos y se pueden localizar principalmente en miembros inferiores. La cromoblastomicosis se relaciona mucho o se tiene que comparar diferencialmente con el micetoma. Pero hay presentaciones de esporotricosis que se parecen mucho a cromoblastomicosis. El sinónimo ha sido dermatitis verrugosa, enfermedad de Fonseca, porque bueno, Fonseca, este es un micólogo argentino que describió la enfermedad en el cono sur del continente americano, y Pedroso y Lavey fueron la que caracterizaron otros agentes relevantes de la cromoblastomicosis. Otro de esos agentes relevantes que puede generar cromoblastomicosis precisamente es Cladosporium, y por eso se le llamó cladosporiosis. Aunque ya en la actualidad la investigación ha llevado a encontrar los más frecuentes, que son Fonseca pedrosoi y Cladofialóforo carrioni. Y en menor proporción estamos Fialófora verrucosa, Rhinocladiella aquaspersa, Exophiella dermatitidis, entre otros hongos que se han citado. Pero los más relevantes es Fonseca pedrosoi y Cladofialófora carrioni. No se conoce con exactitud la forma sexual. La distribución geográfica está presente en varios países, está en zonas de clima tropical y subtropical. Las podemos encontrar en ciertas islas del Caribe, Centroamérica y países sudamericanos. En México está principalmente ubicada en Guerrero, Morelos y zona de la Huasteca, sobre todo en la zona de San Luis Potosí. La incidencia es mayor en el hombre, es 4:1, está entre los 30 y 40 años, las mayores épocas de presencia de la cromoblastomicosis, no hay predominio de raza, y se afecta principalmente campesinos, leñadores, granjeros o gente que tenga que ver con el campo. Ahí mucho de eso tiene que ver ingenieros que trabajan en el campo, espeleólogos, etcétera. Pues bueno, pueden tener el problema de la cromoblastomicosis. En general, todas las enfermedades subcutáneas se consideran patologías de tipo rural, principalmente, ¿no? Este hongo o esta serie de hongos los podemos encontrar de manera exógena.
todos los hongos que hemos revisado en la parte subcutánea son saprófitos y son fitopatógenos. De alguna manera tienen una implicación directa en los nichos ecológicos donde están habitando. Y la infección se adquiere por traumatismo, como todas las subcutáneas, y esto facilita la entrada de la gente. El traumatismo es una cuestión que debe ser recurrente. No por haberte picado una vez con una espina, quiere decir que vas a tener alguna enfermedad subcutánea, sino más bien es la acción continua y constante, en este sentido de estarse traumatizando la piel, y en una de esas espinas vienen con la cantidad suficiente de esporas para generar el proceso de enfermedad. Y este es el nicho clásico, ¿no? La gente en el campo cultivando, pues de manera frecuente se traumatiza sobre todo las piernas. Por eso, si recuerdan, la zona de localización principal son las extremidades inferiores. Y básicamente en esta zona de extremidades inferiores, bueno, pues es donde se desarrolla principalmente la enfermedad, aun cuando, como en todas las subcutáneas, también puede haber casos en otras zonas del cuerpo. Y aquí tenemos precisamente trabajando con material seco, el cual genera básicamente laceraciones en la piel. Y de una manera tradicional, pues bueno, la gente va al campo con pies descubiertos, ¿no? La topografía habitual, como mencionamos, son los miembros, más frecuentes los inferiores, puede haber en los superiores, en la parte también de zonas de cara, pecho, tronco, refiriéndose a la espalda, de manera rara, pero bueno, pueden ocurrir. Y se ha visto, por ejemplo, que algunos de estos casos de cromoblastomicosis son estos casos raros que se presentan en niños cuando caen en el campo y se laceran la cara con alguna de las espinas o material punzocortante que pueda haber ahí, como ramas secas, etcétera, y se genera la enfermedad en la cara. Bueno, aquí tenemos varias presentaciones de esta descripción de la cromoblastomicosis, la forma nodular, la forma tumoral, la forma verrugosa, la forma cicatrizal y lo que llamamos en placa superficial. En la forma nodular, lo cual genera en la piel una elevación moderada, generalmente rodeada de presencia de glóbulos rojos, muchos de ellos da en degeneración, por eso adquieren la forma violácea, por la presencia de la hemoglobina que se empieza a llenar de CO2, y generalmente las lesiones son de superficie lisa, pueden ser verrugosas o escamosas, y cuando se hace crónica tiende a hacerse tumoral. Ya pasando a la forma tumoral, entonces ya hay masas prominentes, se generan estructuras papilomatosas y a veces estas generan lobulaciones. Algunos libros viejos de los 70s, 80s, esta le llamaban la enfermedad de la lesión en coliflor. Pero esta lesión en coliflor no es siempre característica. Se presenta en algunos casos, pero no siempre se presenta en todos los casos. Entonces, por eso ya se ha dejado de considerar como una definición única para la lesión de la cromoblastomicosis. Puede haber la forma eritematosa en la superficie o verrugosa. Y de la tumoral pasa a verrugosa, que es arrugar precisamente las lesiones que se están desarrollando. Se forman placas verrugosas crónicas y con una gran cantidad de queratina en la superficie. Son estructuras o lesiones muy duras que tienen una gran cantidad de queratina y que frecuentemente las vamos a ver en los bordes de los pies, que son uno de los puntos sensibles de infección. De la verrugosa pasa a cicatrizal, que son lesiones planas crónicas que llegan a tener atrofia central, o sea, en el centro de la lesión ya no se ve ningún desarrollo, sino se ve nada más la costra, y pueden ser en forma de anillo, anulares, o en forma de serpiente, que se llaman serpiginosas. Tienden a cubrir extensas áreas del cuerpo y se extienden de tal manera que se vuelven amorfas. Y las últimas en placa superficial, las placas eritematosas escamosas tienen un color rojo violáceo que da de la infiltración de los líquidos a la zona de desarrollo
ligera elevación y pueden estar en forma diversa, frecuentemente en las partes altas de los miembros. Eso quiere decir que son en tobillos o en muslos o en brazos, es donde las podemos encontrar estas presentaciones. Puede haber una o pueden coexistir varias presentaciones en un mismo paciente. Y aquí tenemos, bueno, las lesiones de la placa verrugosa, en donde vemos extensiones hacia los lados, esto se le llama lesiones satelitales, donde vemos la lesión original, vemos el tejido donde ya se generó la cicatriz por el tejido conectivo y vemos la presencia de el tejido verrugoso que está teniendo en la parte superficial y que se extiende a varias zonas del pie. Aquí tenemos ya la placa verrugosa, vemos la extensión amorfa de la lesión y que básicamente este está en un proceso de convertirse en un área cicatrizal. Y aquí tenemos una que ya pasa placa verrugosa con deformación del miembro. Aquí vemos ya pérdida de masa muscular, las lesiones extendidas verrucosas por diferentes áreas del cuerpo, de tal manera que aquí ya tenemos un problema serio en cuanto a que ya estamos perdiendo tejido interno y en algunos de estos casos, pues bueno, puede ser irreversible la lesión. Esta es una imagen muy característica de lo que llaman el aumentar de nivel o de volumen la lesión y formar las lesiones verrugosas. Aquí tenemos ya claramente la forma verrugosa y está extendida a todo lo ancho del pie y básicamente esto, bueno, pues ya está desarrollando y vemos incluso un adelgazamiento de la parte superior del tobillo. Quiere decir que la lesión ya empezó a invadir tejidos profundos. Y esto, bueno, pues ya habla obviamente de un proceso donde los tejidos profundos están ampliamente involucrados y de esta manera entonces lo que ocurre es que se afecta lo que serían las vías de drenaje linfático. Y al afectarse las vías de drenaje linfático, lo que se produce en el paciente es una retención de líquidos, un edema. Y en este caso, esta forma edematosa relacionada con cromoblastomicosis se refiere a o se denomina pie de elefante o pierna de elefante. De tal manera que, bueno, esto hace que desarrolle formas como esta. Ya son formas en donde básicamente se ha dañado drásticamente el regreso linfático y se retiene una gran cantidad de agua. Esta forma de pie de elefante o elefantiasis no es solo característica de hongos. También hay parásitos que se meten a las vías linfáticas y que las bloquean y que generan procesos muy similares a este. Y en el campo, en un momento dado es importante diferenciar si la lesión que se está generando es por un parásito o si es por un hongo. En el laboratorio básicamente tenemos el examen directo, igual, acuérdense, donde haya queratina tenemos que hacer aclaramiento de la misma y vamos a tomar raspados de la zona tratando de ubicar al agente causal. En este caso, el agente causal referido a Fonseca pedrozoy e incluso en Cladosporium generan unas estructuras donde se habla de aglomeración del agente en desarrollo de los filamentos, donde forman unas estructuras fragmentadas que se han denominado células fumagoides. Estas células fumagoides pueden tener o no filamentos y son, obviamente, como el hongo es de matiazo, son estructuras de color marrón, de tal manera que se oscurecen conforme más se apelmazan. Y este apelmazamiento del desarrollo, bueno, lo vamos a poder ver en las histopatologías, básicamente. Y si tuvieran mucho éxito y la lesión tuviera un proceso de exudación, bueno, pues también podemos tener entonces presencia en el éxodo, lo cual no es tan común en el caso de la cromoblastomicosis, ya que lo más común es la formación de placas verrucosas. Si nos llevamos la muestra al laboratorio, también podemos usar cicloximida. Recuerden que la cicloximida en el caso de subcutáneos es muy utilizada para evitar la contaminación por hongos ambientales. Y en este caso, bueno, vamos a ver una colonia filamentosa, aterciopelada o incluso formando vellosidades que
tarda en crecer más de 2 semanas. Generalmente la tenemos de una manera abundante después de 20 días y puede o no difundir los pigmentos que genera, estos pigmentos que genera el micelio vegetativo, puede o no difundirlos hacia el medio de cultivo. Al examen microscópico, bueno, vamos a observar precisamente las filamentaciones. Recuerden que estas filamentaciones, como tienen color propio, no se requiere el uso de azul de algodón. Pero a veces, como el azul de algodón es una técnica rutinaria que se utiliza para la visualización de los hongos, nada más tengan en cuenta que pueden tener formas maduras y formas inmaduras. Las formas maduras ya están con el pigmento presente y las formas inmaduras todavía no tienen el pigmento presente y por eso toman el azul de algodón. Entonces pueden tener estructuras coloreadas en azul y estructuras en negro. Ahí nada más hay que tener cuidado de corroborar que no sea un contaminante lo que están teniendo en la muestra. Si tienen presente eso, bueno, entonces las estructuras deben ser similares, tanto las de color marrón como las de color azul. Y en el caso de estos hongos filamentosos, bueno, generan fiálides, que se acuerdan son estructuras en forma de botella, y los cladosporios que llegan a generar son cortos. Y ahí, bueno, habría que comparar lo que es corto, que es largo. Bueno, corto es un cladosporio en el caso de Fonseca, y largo, por ejemplo, sería el que vimos de Sporotrix. Esa sería, digamos, la gran diferencia entre uno y el otro. Y dependiendo del hongo negro, por ejemplo, Fonseca tiene cortos, Cladosporium tiene largos. Es una manera de diferenciar a los dos hongos negros más frecuentes en estas patologías. Aquí tenemos el crecimiento en tubo, donde por punto fuimos sembrando cada hongo y bueno, y ahí va creciendo. Lo que están viendo es el lado anverso del tubo y están viendo el crecimiento y coloración de matiacia de este hongo, ¿no? Ya cuando los tenemos creciendo, aquí tenemos un cultivo de Fonseca pedrosoy y abajo uno de Cladiofolófora carrioni, que antes se llamaba Cladosporium carrioni. Bueno, estamos viendo precisamente que en la parte superior vemos estos pelitos, que es lo que se llama velloso, ¿sí? Esta vellosidad. Pero si esta la viéramos en la parte anversa, veríamos un micelio vegetativo totalmente negro. Y de ahí reciben el nombre, ¿no? De su micelio vegetativo. Y aquí tenemos entonces los cladosporios largos, en el caso de Cladosporium carrioni, que básicamente, esto se refiere, este es el micelio y este es el cladosporio, y a partir de ahí salen las fiálides, y estas son las fialoconidias que van originando cada uno de estos hongos negros. La imagen vemos un hongo oscuro, en este caso simplemente fue suspendido en agua, y básicamente es lo que nos permite ver la estructura completa. Ya que lo voy a cultivar en SDA37, quiere decir que quiero la forma levaduriforme. Y la forma levaduriforme, bueno, voy a poder generar colonias que tienden también a ser, aparte de levaduras, tienden a tener esta forma dimórfica de conversión, y algunas se ven que generan ciertos filamentos. Estos filamentos se ven agrupados, cerrados, pero no se levantan como en el caso de Blastomyces, que forman el coremio, sino se mantienen planos, y esto se llama acuminar, que se juntan en estos filamentos, pero estos filamentos que se juntan no son paralelos unos a otros como Sporotrix, no son hacia arriba como el coremio, sino simplemente son planos y van entrecruzados entre ellos. Al microscopio, bueno, podemos observar la formación de células fumagoides, que podemos verlas solas o podemos verlas como si se estuvieran dividiendo, como si aparentaran ser una bacteria, y por eso se dice que parece que tiene una fisión binaria, lo cual no es así, porque es un hongo eucariote. Y en este caso, bueno, esta conversión que se da para Fonseca es que tengamos presente que el dimorfismo es la conversión de un hongo de su forma filamentosa a levaduriforme, cuando estamos hablando de cándida, de cripto. Pero cuando estamos hablando de la conversión de filamento a célula fumagoide, estamos hablando de Fonseca,
y estamos hablando de Cladosporium, ¿sí? Acá no es la formación en sí de una levadura, sino es de una aglomeración de los filamentos de este hongo que da una estructura clásica y esa estructura se llama célula fumagoide. Y bueno, la podemos observar también en la histopatología. Podemos hacer igual tinciones generales, tinción específica, que sería la GMS. Y lo que tratamos de buscar en estos casos, bueno, es tanto como en el examen directo como en la preparación histopatológica, pues la célula fumagoide. ¿Por qué la célula fumagoide? ¿Por qué? Porque la célula fumagoide se considera la estructura patognomónica de cromoblastomicosis. Y aquí tenemos para que vean precisamente las formaciones de células fumagoides tomadas a partir de muestras directas, en donde, bueno, estas células fumagoides, perdón, también se le han denominado muriformes. O sea, tienen estos dos nombres, muriforme o fumagoides, y lo que vemos es a la célula. Aquí la vemos solita a la célula fumagoide, pero aquí la vemos como que estuviera haciendo una división. Acá la vemos también como si estuviera haciendo divisiones. Acá la vemos haciendo divisiones, ¿no? Pero aquí lo interesante es que la podemos ver en todas estas presentaciones, incluso formando filamentos. Este hongo, de estar aglomerado, se va a empezar a extender, extender, y va a formar entonces una extensión del micelio, como la tenemos considerada, de forma circular, que, bueno, va a desarrollar la colonia como la que acabamos de ver con anterioridad, perdón, que eran estas colonias, ¿no? Ahí dentro de esas, estos ya son productos de la extensión o de la filamentación de una célula fumagoide. Y dentro de esto, bueno, entonces teniendo estas posibles observaciones, todo esto lo puedo ver de la toma de muestra que voy a hacer y todas estas fueron aclaradas con KWH. En algunos casos no se hacen las mismas recomendaciones que otras. Ya en algunos, por ejemplo, en Sporotic veíamos que recomiendan incluso mezclar el KWH con azul de Parker. Aquí lo pueden hacer o no lo pueden hacer, no importa. De todos modos, el hongo, como por sí mismo tiene color, se identifica sin problema. Aquí tenemos una histopatología donde vemos precisamente las células fumagoides que están uniéndose unas con otras y se dice que forman una especie de racimo. Y aquí vemos la división. Esto es lo que le llaman fisión binaria. Pero recordando que estos no son bacterias, ¿eh? Estos son hongos que aparentan que se están dividiendo a la mitad de la estructura, pero es un hongo filamentoso. Y aquí tenemos otra tinción histopatológica con HE y vemos precisamente que, vean ustedes la coloración en esta tinción, el colorante como que encubre el color negro del hongo. Pero lo que sí nos ayuda a ver precisamente es que este hongo, los filamentos se van enrollando y de repente generan esta fisión binaria. Y aquí todos se ve muy bonito la fisión binaria que van generando. Y bueno, pues estas estructuras son características de cromoblastomicosis. Ya si tratamos de hacer un resumen de lo que hemos estado revisando y decimos, bueno, ok, tengo un paciente, tiene una placa nódulo verrugosa, ¿qué voy a hacer? Lo primero, pues es un examen directo y se aplica una biopsia del tejido que se está generando. En este caso es un tejido granulomatoso. Por eso se dice que es granuloma tuberculoide, porque asemeja una lesión parecida a micobacteria. Entonces, si yo tomo esta lesión o la lesión directa, le hago un examen directo y me sale que no veo nada, pero entonces hago una biopsia y me encuentro que hay células neoplásicas con metástasis, concluyo que entonces tengo un carcinoma epidermoide. Si de ese examen directo negativo no veo nada, no creció nada, no observo nada, pero hago otra tinción de bacilos ácido alcohol resistentes y en el cultivo me crece Mycobacterium, entonces el diagnóstico es micobacteriosis atípica. Si yo del examen directo no veo nada, no hay bacilos ácido alcohol resistentes y no hay cultivo, entonces puedo tener que es una tuberculosis verrugosa. En cambio, si ya en el examen directo veo que hay presencia de un granuloma
tuberculoide, entonces veo qué estructuras hay. Si son células fumagoides, y en el cultivo, recuerden que yo puedo ver una cosa, pero tengo que ratificar en cultivo qué es lo que estoy viendo. Y en este caso estoy viendo a Fonseca pedrosoy. La enfermedad es la cromoblastomicosis. Si yo al procesar la muestra rara vez veo cuerpos asteroides y veo presencia de blastoconidios, entonces estoy hablando de esporotricosis, ya que aislé Sporotrich schenki. Y si yo lo que veo en la preparación son amastigotes intracelulares, no hay cultivo positivo, entonces estoy hablando de leishmaniasis. Este es el ejemplo clásico de la diversidad a partir de una lesión, de la diversidad de agentes involucrados a partir de una misma lesión. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Las enfermedades subcutáneas tienen enfermedades con las que se debe diferenciar que son muy relevantes, como neoplasias, como tuberculosis. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es el tratamiento? Pues ahí está el problema. Que primero hay que saber cuál es el agente, y en este caso, cuando se sabe del agente, no se tienen tratamientos efectivos por la zona donde crece, que no es altamente irrigada. Y normalmente también depende de la evolución de la enfermedad. Entre más pronto se diagnostica y se trata, más fácil se resuelve la enfermedad. Pero la mayoría de esas enfermedades rurales no son diagnosticadas a tiempo y avanzan de manera irremediable a afectar tejidos profundos. De tal manera que se han intentado varias formas mecánicas y físicas, como es el calor local. El calor local se refiere a introducir la pierna a una temperatura de 40 grados, pensando que con eso se va a disminuir o se va a afectar la presencia del hongo. Lo que se ha visto es que no sucede. Pero mucho tiempo se trató de hacer estos tratamientos térmicos. La otra es quitar la verruga. Aquí depende mucho de la agilidad del cirujano. Hay estas lesiones verrugosas, si son retiradas a tiempo, se evita la extensión de la lesión, pero la mayoría de ellas, como les he mencionado, no se hacen a tiempo, porque muchas de estas enfermedades subcutáneas de tipo rural son diagnosticadas hasta que hay jornadas médicas y se identifican los pacientes en la zona rural. Hasta tanto eso no suceda, pues muchas enfermedades ya avanzaron de manera considerable. La otra es el retiro de la... Bueno, en la extirpación quirúrgica incluso hablan hasta de retirar una parte, o sea, quitar el pie o la pierna. La otra es la electrodesecación, que es quitar de manera meticulosa la lesión granulomatosa que está generando. La otra es complementar estos tratamientos utilizando vitamina D, que se ha visto que tiene algún efecto, sobre todo en la renovación del tejido queratinizado. Y uno que ya lo mencionamos es el yoduro de potasio, que incluso se ha utilizado tanto para micetoma, tanto para esporotricosis como para cromoblastomicosis, y tiene cierto efecto positivo, pero no resolutivo en el caso de la enfermedad. Aquí recordemos que podemos tener terapias que alivian y terapias que curan. Muchas terapias enfocadas a las enfermedades subcutáneas alivian el proceso, pero no lo curan. Por eso muchas veces continúa el proceso degenerativo. Se ha probado también 5-oxitocina combinada con anfotericina, itraconazol y saperconazol, entre otras de las opciones que se han tratado de emplear para el tratamiento de estas enfermedades. Incluso se ha hecho algo parecido, que es el de, como se hizo en micetoma, nada más que en micetoma, recuerden que se pusieron parches de liberación lenta o utilizando amicacina. En este caso, se ha tratado de hacer parches de liberación lenta utilizando algunazol, básicamente itraconazol, que son de las que se tratan de aplicar, sobre todo porque son terapias muy prolongadas y muchas veces el paciente no las finaliza de manera exitosa y por eso la enfermedad no se resuelve.
Recording stopped. Bueno, estas son las enfermedades que nos quedaban ver para el caso de patologías subcutáneas. Bueno, ya terminamos la parte subcutánea y nos quedaría regresando a empezar con todo lo que serían las sistémicas. En el día de mañana tienen publicado ya el segundo trabajo para realizar. Generalmente el segundo trabajo, la fecha de entrega es una semana antes de terminar el curso, para que entonces tratemos de tener los promedios finales la última semana. Vamos a sufrir un poquito con laboratorio porque van a tener práctica de laboratorio casi la última semana, bueno, no, la penúltima, porque la última es el examen. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos vamos arreglando. Y bueno, básicamente entonces esto es lo que termina la parte subcutánea. Empezaremos con Cándida, la primera enfermedad sistémica importante, relevante en la actualidad. Y continuaremos con las otras que tenemos contempladas en el programa. Recuerden entrar si quieren visualizar las clases en el aula virtual de micología médica en YouTube. Creo que le dije Facebook, pero es en YouTube, perdón. En YouTube ahí estaba la liga que puse. Bueno, pues ahí están donde pueden encontrar todas las enfermedades que vamos a ver en el curso, pues ahí están todas ya. Bueno, las pueden revisar sin ningún problema. Entonces, no sé si hay algún comentario que quieran hacer, y si no, yo me queda pendiente ponerlos en qué aula nos vemos el jueves regresando. Y la maestra Leti me dijo que a más tardar mañana ya tienen publicados los calendarios de cómo quedaron. Bueno, ustedes la ven en laboratorio mañana, pero bueno, lo van a publicar en el Classroom para que quede asentado oficialmente, ¿no? Si no hay ninguna otra observación o comentario, bueno, pues cuídense mucho en Semana Santa. Recuerden que curiosamente ayer tuvimos el pico más alto de contagiados de COVID, a pesar de que tenemos pocos muertos, pero bueno, eso no es para confiarnos. Y también recuerden que la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar antier que México tiene un alto riesgo de aumentar enfermedades pasando la Semana Santa. Entonces, cuídense mucho y cuiden a los suyos. Nos estamos viendo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, tú también.